¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos grabando. Alan, ¿cómo estás, Alan? Muy Gusto bien, saludarte, güey. amigo. Este amigo que tengo aquí con nosotros el día de hoy, quiero que nos platiques cómo has estado, que nos platiques qué has hecho, Alan, que nos platiques principalmente, güey, pues tu infancia, todo, güey, o sea, desde dónde vives, de dónde vienes, Ok. dónde naciste, Alan, que nos platiques quién eres principalmente para que la gente te conozca. Y la verdad, pues gracias por aceptar la invitación, mi Alan. No, muchas gracias a ti por la invitación. Pues adelante, mi Alan. Vamos a platicar a la gente qué haces, güey. Ahorita, pues te decía que no queríamos quemar tantos temas, ¿no? Porque hay un chingo de cosas que platicar, ¿no? Sí. Entonces, pues adelante, no te quito más tiempo y platícanos qué onda, cómo has estado, qué has hecho y principalmente que la gente te conozca, ¿no, mi Alan? Ok, pues mira, yo vengo de Salamanca, Guanajuato. Ahí nací, ahí estuve, pues ahora sí que gran parte De tu vida. de mi vida. Vengo de una familia principalmente como de deportistas. Órale. Sí, de deportistas por parte de mi papá, de mi mamá, son muchos como con el gusto hacia el deporte. Entonces yo desde que nací pues fue inculcado hacia el deporte. Ya después como por gustos y eso empezó como la espinita, la música o el arte. Siempre como que me ha gustado el arte, siempre me sentí como identificado con el arte, ya sea con la pintura, con la música, pero yo ya empecé un poquito más grande como con esas metas. O sea, siempre fui como muy influenciado hacia el deporte. Oye, de chavo, ¿qué deporte eran que practicaban tus papás? ¿Tú qué empezaste a practicar? Supongo que le cagaste algo a algún deporte. Sí, pues fíjate que mi papá, toda su familia ha sido beisbolista. Sí, desde pues, mis bisabuelos, mis abuelos, mi papá, mi hermano y pues por consecuencia también fui Le cagaste. calado al béisbol, ¿no? Ya. Pero yo creo que también mi personalidad es como muy activa. Sí. Bueno, en mi infancia era muy, Sí. muy activa, Sí. entonces le calé muchos deportes. Sí. Estuve en el béisbol, estuve en el fútbol, Sí. estuve en el básquet, en el vóley, en atletismo. Todo lo que era como desgastar energía, Sí. ahí como que me enfocaba mucho en eso, ¿no? Sí. Pero siempre hubo como un hueco, Ya. como un hueco, ¿Un vacío? porque me gustaba mucho, sí, acepto que me gustaba mucho el deporte y disfrutaba, pero siempre había algo, no sabía qué era, ¿no? Era raro porque como que pues en la adolescencia, en la infancia, pues no tienes como muy claro, ¿no? Entonces estaba muy, muy enfocado en el deporte hasta que ya empecé en la secundaria. Sí. Y ya fue como que empecé a tomar, se puede decir que mis propias decisiones en cuestión de mis gustos, ¿no? Porque siempre era, no, pues tienes que ir a entrenar, tienes que darle el béisbol. Sí. Y mi papá era mucho con eso, el béisbol. Clavado, era clavado. Sí, es que mi papá jugó como profesionalmente béisbol, entonces pues traía toda la escuela y todas las ganas y pues como que quería transmitir a los hijos, ¿no? Ya. Ese gusto y se lo agradezco mucho, el que me haya dado la oportunidad de conocer esa parte del deporte, pero hubo un tiempo donde pues sí chocamos demasiado, ¿no? Porque ya era el deporte con mis gustos, ¿no? Y ella empezaba así como a llamarme la atención la música. Te cuento algo breve. Sí, sí. Lo más chistoso es que cuando yo empecé, bueno, en la secundaria ya ves que te dan flauta y eso, ¿no? Sí. Entonces no me gustaba. Dijiste, no, man. No me gustaba. Y yo recuerdo mucho esta anécdota porque sin querer queriendo, no sé si llamarlo el destino, me puso de este lado de la música. Pero recuerdo que en la secundaria iba a reprobar artísticas. Y mi pretexto fue acercarme al maestro de artísticas, en este caso en la materia de música. Y solamente para que me pasara, le dije que
pues que le pedía así como que me ayudara. Que echara la mano. Que me echara la mano porque la verdad me gustaba mucho el arte y me gustaba mucho la música. Y le digo, y se lo prometo, que yo quiero vivir de la música. Y me dijo, y se quedó el maestro así como, ok, me agrada, como que le gustó el ser tan directo. Sí, y yo la verdad te voy a ser sincero, yo lo hice por pasar. En ese momento dijiste. En ese momento no lo dimensioné y curiosamente el destino, lo que no sé cómo llamarlo, me puso de este lado. ¿Actualmente qué haces? Actualmente pues tengo una escuela de música, estoy en varios grupos también de música, en diferentes estilos también, como que la vida me ha enseñado a que tengo que adaptarme, exacto, y entonces actualmente me dedico a dar clases, a tocar, pues es lo que principalmente... Yo te conocí tocando la batería. ¿Tocas otros instrumentos aparte de la batería? Sí, toco un poco el piano, me gusta el bajo, me gusta mucho las percusiones en general, entonces también por cuestiones como del destino encajé en la música africana y ahí conocí pues como la raíz, ¿no? del ritmo, entonces como que todo se fue como acomodando poco a poco, ¿no? Sí. Y eso fue lo que me ha dado como la experiencia, el poder estar en diferentes ámbitos como de la misma música, pero diferentes estilos, diferentes como escenarios. Ya. Entonces, eso es lo que... ¿Y cómo se da tu formación? ¿Terminas la secundaria? ¿Seguías en el plan, ya entras a la prepa? ¿Y cómo sigue ahí tu formación y cómo te vas encaminando a la música? Fíjate, ahí también es muy chistoso. Yo terminé la secundaria, el maestro me pasó, me entro a la prepa y en la prepa es donde empiezo ya más con ese gusto a la música, porque pues antes era, pues tenía música en la escuela, pero no era porque yo quisiera, ¿no? Acercarme ahí. Entonces empecé con el gusto por la música y de repente pues yo me acerco a mis papás y les digo así como que pues yo sentía que en ese momento pues mi camino era la música, ¿no? Y pues por cuestiones como de cultura y eso, mis papás como que no les caía el 20 porque pues venían de toda una cultura del deporte y salirme yo de ese rubro de decir, bueno, pues ahora yo quiero buscar mi propio camino, fue difícil. Entonces entro a la prepa, como que no me sentía tan identificado, iba a hacer a tus clases normales. A mis clases normales, pero siempre tenía esa espinita de decir, es que quiero aprender. Y pues por cuestiones como de estar escuchando mucha música y eso pues me influenció mucho, ¿no? Sí. Escuchar como rock, cosas más prendidas. Entonces yo decía, como que quiero estar de este lado, pero nunca imaginé tocar la batería. Yo empecé como con el gusto por la guitarra. Yeah. Empecé con el gusto por la guitarra. Ya después como que les pedí oportunidad a mis papás que pudieran apoyarme en la música. Al principio fue difícil porque pues ahora sí de este lado lo entiendo, ¿no? Ya estar del lado de papá es difícil. Entonces como que no estaban tan de acuerdo. Como que decían que era como que era un hobby, como que era... Este güey se va de desmadre, ¿no? Sí, entonces lo veían más por ese lado. Y yo la verdad lo veía, yo me veía Tenías tocando. Un objetivo, claro. No tenía exactamente qué iba a hacer dentro de la música, pero yo decía, quiero estar en ese lado. Quiero estar en el lado del arte, quiero estar en el lado de la música. Y ya después mis papás me apoyaron como para poder estudiar música. Y fue donde empecé a estudiar música en el Conservatorio de Celaya. Digamos, de la prepa brincas directo al conservatorio. ¿No intentaste una carrera como las convencionales de todo? Luego directo al conservatorio. No, luego me fui al conservatorio y ahí estuve algunos años. Ya después me cambié de instrumento porque curiosamente una vez estábamos
entre los amigos ahí en el conservatorio. Yo estaba todavía en las clases de guitarra, pero siempre he tenido como esta onda de estar como muy hiperactivo de las manos, de las piernas, entonces a veces como que es difícil estar quieto, ¿no? Y me dice un amigo, ¿por qué no te cambias a percusiones? Y yo así, nunca se me había ocurrido, ¿no? Como que nunca había visto esa parte. Sí, esa opción. Esa opción. Conocía la batería, conocía las percusiones, pero nunca me había visto de ese lado, ¿no? Uh-huh. Entonces como que sembró esa semillita y yo así de, pues es que sí, ¿por qué no lo intento, no? Y fue yo creo que de las primeras decisiones que yo pude tomar solo. Personal, decir así como, ¿sabes qué? Ni les voy a decir a mis papás y simplemente me voy a cambiar. Quisiera que nos explicaras un poco cómo es la formación al interior del conservatorio, o sea, cuántos años son de estudio, cómo se define, si es por instrumento o es en general la música, cómo es el estudio dentro de un conservatorio de música. Ok, mira, por ejemplo, está el bachillerato, que son 5 años, creo que sí son 5 años, que haces el bachillerato y ya después te pasas como a la licenciatura. Entonces yo para eso estuve el propedéutico, estuve el primer año y ya después como que sentía que algo me faltaba, ¿no? Dentro de la misma, como lo que me comentas, ¿cómo es el estudio? Pues abarcas como cultura general, se podría decir, sí, dentro del arte, ¿no? Teníamos como el tronco común, digamos. el tronco común, teníamos el instrumento que era el de ley, ¿no? Que escogíamos, teníamos solfeo, que es la lectura de las notas, teníamos latín, teníamos conjuntos corales, teníamos también historia del arte, historia de la música, ¿qué más teníamos ahí? Pues básicamente era lo principal dentro del conservatorio, ¿no? Digamos la cultura general de la música. De la música y del arte, porque del arte. Sí era muy como... O sea, sí va muy de la mano, no nada más es como estar dentro de la música, porque pues ya ves que después se liga con la escultura, claro. Se empieza a ligar con la pintura. Sí. Entonces, eso es lo que como que te va complementando también como artista, ¿no? Nada más que en ese entonces como que pues no lo notas, no lo percibes. No lo relacionas. Sí, como que dices, bueno, ¿y esto para qué me sirve, no? Pues yo quiero tocar, yo no quiero de qué me sirve el latino, de qué me sirve la historia del arte, pero ya después pues te das cuenta que todo va... Te haces más sensible, ¿no? Supongo. Exactamente. Empiezas a tener como esa sensibilidad como personal y empiezas a notar cambios como persona, en que ya puedes, hasta una pintura, ver apreciarla. Una estructura, te mueve algo, ¿no? No es como dices, bueno, pues una casa, bueno, pues una pintura. Ya lo ves como con otros ojos, ¿no? Entonces yo siento que gracias a también todas esas materias en el conservatorio, te empieza como a abrir más caminos. Y yo lo veo así, ¿no? Como que es que te empieces a abrir más la mente para que seas más receptivo al arte de tu entorno. Sí. No es nada más como, bueno, pues vas a la música y solamente música, ¿no? Sí, entiendo que los sentidos son bien importantes, entonces supongo que también te ayuda a sensibilizar más todos tus sentidos, ¿no? Exacto, sí. Ok. Entonces empiezan el tronco común y ya después se cambian ya cada quien a su instrumento. Empiezas siempre con tu instrumento. Siempre vas desde el inicio. Si tú eliges guitarra, piano, percusión, violín, el instrumento que sea, más todo lo que va como complementando tu educación, ¿no? Claro. Pero sí, principalmente pues te enfocas al instrumento y al solfeo, que es como para que empieces a avanzar más rápido como en la cuestión musical. Ok. ¿Y cuánto dura el tiempo de estudio en el Fíjate, bueno, yo ahí estuve 2 años en el conservatorio. Después elegí cambiarme porque empecé a conocer la batería. Porque ahí, pues, como son instrumentos más clásicos,
ahí no hay batería, o sea, estaba yo en percusión orquestal, no había batería, o sea, era, te enseñan a tocar marimba, te enseñan a tocar xilófonos, timbales, en este caso yo estaba aprendiendo también como un poco a tocar marimba, a tocar como instrumentos más melódicos, en cuestión también de la percusión, porque a veces escuchamos percusión y nada más nos visualizamos un tambor, ¿no? Sí. Entonces la percusión no nada más son instrumentos como los tambores y eso, sino hay ya instrumentos melódicos, como los xilófonos, como el vibráfono, como el glockenspiel. Todos esos instrumentos ni los conoces, ¿no? A veces hasta los nombres dices, bueno, ¿y esto sí, qué es? ¿No? ¿Qué es? Sí. Y eso es lo que te va complementando también poco a poco. Ya. Entonces, como que a veces uno, bueno, lo mismo, no nota la dimensión que te ayudan esos detalles, ¿no? Ya ahora que ya estoy más grande, percibo como mejor esa educación, ¿no? Y es donde ya entra la parte donde yo empiezo a inculcar también como... Ya como formador, tú ahora. Sí. Estás aplicando esos métodos, también te sirven, ¿no? Sí, Lo bueno o es que ya empiezas como a adaptarlos a tu personalidad, ¿no? Porque pues acá te los enseñan de una forma y tú ya a base de la experiencia vas diciendo, bueno, pues mira, esto a mí me funcionó, esto a mí me gustó, esto. Empiezas como a armar tu propio como plan de estudios. Sí. Para empezarlo a transmitir, ¿no? Incluso hasta para seguirlo, pues como manteniendo vigente, ¿no? Vigente, sí, porque pues no nada más podemos como conformarnos y bueno, pues ya toco, o ya lo que vi en la escuela, pues ya eso fue, ¿no? Claro, no, más bien es estarnos como actualizando. Y pues eso es lo que me ha dado como mucho la música, esa sensibilidad de también como el apoyar o como introducir a los alumnos a esta parte de la música y verla desde otro punto también, ¿no? Terminas en el conservatorio y decides, ya ahí tenías contacto con la batería y dijiste, pues tengo que ir a otro lado o... Sí, fíjate que tomé unas vacaciones, salimos del conservatorio y de vacaciones y en eso me acaban de comprar como mis papás mi primer batería. Y yo así como, bueno, pues voy a tomarme en estas vacaciones unas clases así de hobby para seguir en el conservatorio. Y después te das cuenta de que a veces la realidad es otra, ¿no? En este caso a mí fue un golpe muy fuerte el que yo llegué a las clases de batería y estas palabras nunca se me van a olvidar. Mi maestro me dice así como, a ver, toca algo. Yo ya tenía pues, experiencia, noción en el instrumento porque venía de un conservatorio, ¿no? Y yo creo que la primer prueba donde me sentó fue este maestro y me dice, a ver, toca algo. Y yo así como, no sé, ¿qué quieres que toque, no? Pues lo que sabes tocar. Y yo, pues, no sé, o sea, necesito a lo mejor una partitura para tener algo conciso en qué tocar, ¿no? No, toca lo que tú quieras. Y yo así como que... ¿Qué onda con este güey? Pues así, pues por eso vengo a clases, ¿no? Para aprender. Pero él me decía, bueno, pues tú ya vienes de un conservatorio, supongo que traes conocimiento. Y yo, sí, pero nunca te enseñan a aplicarlo, ¿no? O sea, aprendes muchas cosas, pero estás en el proceso de pues como empezar a las prácticas, pero aquí sí fue en seco, ¿no? En seco. Y me dice, pues eso es lo que sabes. Y me quedé así de... Chale. Entonces fue un golpe muy fuerte. Y yo dije, no, quiero aprender a hacer las cosas bien. Entonces me salgo del conservatorio, me empiezo a meter a clases particulares de batería. Y ahí ya no lo solté. De la música... Desde esa vez, desde esas palabras, creo que nunca las he podido como sacar así de, tienes que hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque pues, te enseñan a hacer muchas cosas, pero nunca a veces te enseñan a aplicarlas, ¿no? Y en este caso, algo que sí fue para mí, bueno, en cuestión de esta parte de mi vida musical,
que me marcó mucho, ¿no? Entonces, pues me dediqué ahí a la batería, no descansé, seguía tocando, estudiando. Y ya de ahí fue cuando tomo la decisión de decir, es que quiero más, quiero hacer algo chido en la música. Y desafortunadamente, pues en Salamanca es un lugar pequeño y hay pocas oportunidades y hay mucha pues, competencia, ¿no? O sea, porque hay mucha gente tocando. Sí. Y en ese entonces, pues había pues mucha gente ya ocupando lugares de trabajo, ¿no? Entonces yo lo veía pues muy complicado como el continuar ahí, porque decís que aquí me voy a estancar. Y ya es cuando tomo yo la decisión de decir, pues es que voy a buscar otra opción fuera de aquí, ¿no? Y ya estando pues, en Celaya, yo empezaba como a conocer gente de aquí de Querétaro. Entonces Querétaro era así como mi primera opción, porque era lo que conocía, ¿no? Era lo más cercano a lo que tenía en la parte de la música. Sí. Y es cuando digo, bueno, pues es que pues Querétaro es una buena opción. No conocía a nadie en Querétaro. O sea, había venido aquí porque en el conservatorio nos habían traído con el coro y eso. Pero no conocía nada. Y ya es cuando yo digo, bueno, pues tengo que arriesgarme, ¿no? Así es como esta parte de la vida, si tú no te arriesgas, si tú no empiezas a romper esos miedos, como que siento que es muy difícil tu avance, ¿no? Sí. Y ahí es cuando te conozco a ti. Sí. O sea, ya cuando te conocimos, iba llegando literalmente. Iba llegando. O sea, venía de Salamanca, llegué aquí a Querétaro y pues llegué desde cero, ¿no? No conocía ni gente, no conocía ni lugares. Uh-huh. Entonces, afortunadamente tuve un buen recibimiento pues de las personas, en este caso pues de ti, Uh-huh. porque fue de los primeros contactos que tuve ahí y aquí es donde empieza como esta parte de la historia, ¿no? De la música ya un poco más profesional, sí. Porque venía de estudios, venía de como luchas internas como con la educación de mi familia y mis decisiones, mis gustos. Ya era un giro que dabas a tu vida. Y aquí totalmente cambió toda mi vida, ¿no? Desde que tenía que sobrevivir solo, tenía que buscar una manera de mantener como sueño pues vivo, ¿no? Uh-huh. Porque pues es muy fácil el irte a un lugar y desistir si las oportunidades no son rápidas. A veces queremos como que las cosas se den rápido, porque pues tenemos como esa presión de decir, bueno, pues es que, pues ¿y ahora qué hago? Uh-huh. Tampoco mi intención era estar en trabajos de otra cosa, ¿no? Yo no venía a eso, mi meta era distinta. Al principio fue difícil, pero pues aquí estás. Aquí estoy. Mira, me acuerdo que pues estuvo bien curioso, ¿no? Que pues cualquier otro güey o gente pues te hubiera dicho, para tu ruidazo. Y nosotros, ¿te acuerdas que el Calle y yo ahí bien asomados, ahí viendo, qué chido, ¿no? Sí. Y hasta eso es difícil, ¿no? O sea, tener un lugar donde poder estar practicando, ¿no? Tocando. Pues no a toda la gente le gusta la música y por la batería, ¿no? Que es el instrumento yo creo que más de los más ruidosos que hay, ¿no? Sí. Y cómo te ha ido, o sea, en ese proceso de adaptación a los lugares donde vas, seguramente en la academia te pasó, ¿no? Oye, cuando buscaste alquilar el lugar, que te dijeron, no, pues es que va a ser un ruidero aquí. ¿No pasa eso? O sea, ¿no les pasa eso cuando buscan lugares donde van a practicar ustedes? Fíjate que a veces hemos tenido, o bueno, he tenido mucha suerte en ese aspecto. Bueno, no siempre. En Salamanca era muy difícil. En mi familia, o sea, había momentos donde tenía tantas ganas de estudiar, venía a las clases y me ponía así a estudiar y toda mi familia se iba. Mejor para no irte. Y yo entendía, ¿no? Yo como que decía, bueno, pues a lo mejor pues el ruido les molesta, ¿no? Pues no pueden ver la tele, no puede estar. Pues la casa era pequeña, ¿no? Entonces yo ya armaba todo mi tianguis en la sala. Y pues era una casa pequeña, entonces mi mamá, mis hermanos, o sea, no tenían a dónde irse, los vecinos, o sea, era muy difícil.
muy, muy difícil. Al principio fue muy difícil el poder como desarrollarme en eso. Iba a la casa de mis abuelos, luego me iba con otros abuelos. El chiste es que anduve de nómada a ver en dónde podía como dedicarle el tiempo que necesitaba para practicar, pero era muy difícil porque era muy temprano, o porque era muy tarde, o porque era la hora de comer, o porque... No había hora correcta. Y en esta parte del arte sí es como tener una disciplina de decir, bueno, tengo que tener un horario, sí. Pero tampoco es como esta parte, a veces no tienes ni ganas. No tienes ni ganas. Te quita la motivación, ¿no? Exacto. Te quita esa motivación de decir, bueno, es que ando bien prendido, quiero ponerme a estudiar y de repente, no, ya vamos a comer. Y yo sí, es que yo quiero estudiar, ¿no? Sí tengo hambre, pero quiero estudiar. Pues ya vamos a comer. Entonces te tienes que adaptar a eso. Y como no hay un lugar no teníamos un lugar en específico donde estuviera la batería, o sea, la batería la tenía que armar y desarmar diario. Cada rato. Era un relajo. Entonces siempre ha sido, siempre había sido un problema en ese aspecto, ¿no? El que me aceptaran con el ruido. Llegando aquí a Querétaro fue igual así como casi de pues tengo aquí los instrumentos. Y así, bueno, pues afortunadamente pues el lugar se prestaba un poco para que no molestara a tanta gente, ¿no? En este caso les tocaba a ustedes, pero no era tan abierto, ¿no? Tan abierto, exactamente, no había tantas casas y eso. Entonces aquí fue donde yo empecé a ver como esas opciones, de decir, bueno, pues creo que este es un buen lugar porque puedo estudiar, puedo empezar a desenvolverme como lo que a mí me gusta, ¿no? Pero sí es difícil encontrar espacios. Ya después, afortunadamente también nos empezamos a cambiar de casa. Y sí les decíamos, mira, pues nada más que pues yo tengo yo me dedico a la música, este detallito de ruido. Pero pues mi propuesta es tener horarios donde no afecte a la gente, ¿no? Yo también trataba de ponerme en ese aspecto ya de decir, bueno, pues ya tampoco puedo ser bien manchado y ponerme a tocar a la hora que sea. O sea, ya también ya tenía un poco más de conciencia de decir, bueno, pues yo entiendo que hay más estudiantes, yo entiendo que hay más negocios, tampoco puedo estar con mi relajo, ¿no? O sea, trataba de disciplinarme en esa onda, ¿no? De decir, bueno, pues tengo que hacer un horario para no molestar a la gente, para que esto empiece a fluir mejor, para que también yo me empiece a sentir como cómodo, porque si no pasaba de que vas bien prendido y ya te rompe. Está tocando oye, párale a tu desmadre. Sí ha sido divertido, divertido. Ahorita en este punto lo veo como divertido, pero en ese entonces era así como... Otra vez, y ya te tocaban, ahora, y eso era lo bueno. A veces sí, ya me veían y era así como de el ruidoso, ¿no? Y ya como que no, a pesar de que no tenía como tanto contacto con los vecinos, ya los vecinos me veían. Ya te ubicaban. Como de, este es el ruidoso, ¿no? Entonces trataba de pues llevar la fiesta en paz. Ok, entonces te iba a preguntar, de cuando estábamos ahí, ahorita platicábamos, ¿no? De cuando estábamos ahí, éramos vecinos. Sí. Me acordé ahorita del Jay. A Jay era un chavo, para platicar a la gente, que llegó después de que llegaste tú, ¿verdad? Sí. ¿Tú lo invitaste a él, al Jay, ahí a vivir contigo? ¿O él también llegó de aventurado? ¿Tú lo jalaste? ¿Traían la intención de hacer algo juntos? ¿O el Jay era un guitarro, verdad? El Jay era guitarrista. Sí, él era un muy buen músico. Tocaba bien perro ese güey la guitarra. Tocaba muchas cosas y yo de él aprendí como ese gusto al poder desarrollarme como en más instrumentos, ¿no? A no limitarme. Y a él yo lo conocí en Salamanca. Fui de regreso a un evento, creo que hubo un concierto. Y ahí me lo topé y de repente pues empezamos a platicar y fue así de, pues mira, estoy viviendo aquí en Querétaro y pues quiero hacer algo como en la música. Y ya me dijo, pues fíjate que yo también quiero hacer algo en la música, ¿no? Pero pues a todos nos da siempre el miedo de salir pues solos, ¿no? Sí. Y ahí es cuando yo lo invito a decir, oye, ¿sabes qué? Pues mira, ¿cómo ves si
armamos algo, ¿no? Podemos armar un dueto donde pues saquemos, podemos trabajar como para poder mantenernos ahí en Querétaro. Sí. Y ahí fue donde pues empezó como a fluir un poco como esa parte también con el contacto con más músicos, ¿no? Yeah. Y ahí es donde me empiezo a desarrollar también, como a conocer más gente, a conocer músicos. Nos íbamos a dar el rol luego al centro a buscar como músicos. Acercamiento. Sí, porque te digo que no conocíamos nada. Entonces yo iba y veía los bares y me emocionaba mucho, ¿no? Porque decía, es que algún día quiero estar de ese lado. O sea, quiero estar tocando con una banda. Quiero, pues, hacer lo que me gusta. Sí. Y, pues, poco a poco se fueron dando también como las cosas de contactar como con más músicos. ¿Y tocaron alguna banda juntos al final? No, fíjate que nunca, siempre fue No se como dio. estudio y eso, y nunca se dio como el poder trabajar juntos, pero dejó como muchas cosas buenas. En este caso, pues, toda esa como creatividad que tenía él, como que de cierta forma ¿Te motivaba a ti me para- motivaba a mí a decir, bueno, pues es que tiene mucho talento y tengo que esforzarme para pues, poder lograr crecer, ¿no? Como en esta onda de la música. Entonces sí fue como en su momento una parte pues bien importante en la música, porque era un apoyo, ¿no? Era como un soporte los dos éramos como un soporte, ¿no? Porque pues él también veníamos en lo mismo, veníamos canal. en cero. Ujú. Entonces era como un soporte entre los dos. Y pues afortunadamente ahí cerca, ya cuando él viene para acá, conocemos a un compañero, y que en paz descanse, que fue el primero que me invita a una banda. Entre mis momentos de salida de trabajar y me iba a estudiar, pues ahora sí ya un vecino se acercó y fue a tocar la puerta. Y me dice, oye, ¿no quieres tocar en una... ¿Tienes banda? Y yo sí. En ese entonces ya era un señor grande, Luis, y se me hizo muy raro, ¿no? Como que un vecino ya grande se me acercara y me preguntara de la banda, ¿no? Así como, oye, ¿tienes banda? Te he escuchado que tocas. No, me dijo, ¿quién es el que toca la batería? Y le digo, yo. ¿Y tienes banda? Y yo, no tengo banda, pero se me hacía muy raro, ¿no? ¿No te interesaría tocar en una banda? Y yo, sí me gustaría. Pero como que tenía esa desconfianza, ¿no? Ni lo conocía ni nada. Y un día sí me dice, es que estoy en un grupo de música brasileña y estamos buscando baterista. Y yo sí, es que pues sí, toco la batería, bueno, estaba estudiando y eso, pero pues nunca conocía la música de oído, había escuchado la música, pero nunca había tocado, ¿no? Pero esa fue la primera oportunidad que se me dio en la música. Y fue como a ciegas que dije, sí, vas. Ni lo conocía a él, ni conocía a la banda, nunca había tocado música brasileña, pero yo dije, si desaprovecho esta oportunidad, No, ¿quién sabe cuándo vuelva? cuándo vuelva? Y le digo, sí. Y se dio las cosas, me puse en friega a estudiar, a escuchar música, y afortunadamente pues me aceptaron en la banda. Fue mi primer banda y de verdad estoy muy agradecido con Luis, que me dio esa oportunidad, porque pues que llegue una persona a tocarte la puerta, a abrirte las puertas, es muy difícil porque pues siempre es como que uno tiene que andar tocando puertas y a ver si te dan oportunidad. Y en este caso fue una gran oportunidad que se me dio, y desde ahí ya no hice otra cosa más que la música. Entonces, pues para mí Luis fue pues una gran motivación, una muy, muy, muy gran motivación, un muy buen amigo, y
me enseñó muchas cosas, muchas cosas en el ámbito de la música, como persona también. Gran persona. Luis. Fíjate que eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo puedes llegar o fue un proceso para que tú pudieras, que tu ingreso principal fuera generado por la música? Entiendo que fue un proceso largo, ¿no? O sea, un proceso largo. Número uno, pues la batería, quiero pensar que no es un instrumento barato, o sea, todos los tambores, los platos, todo, supongo que lo vas, pues como todo, ¿no? Empiezas con algo básico y lo tienes que ir complementando poco a poco, ¿no? Entonces, llega a ser difícil como para iniciar con un instrumento como la batería desde el punto de vista económico. ¿Es complejo, es caro? Sí, la verdad sí, porque no es como que dices, bueno, pues vas y compras una guitarra, que pues, a veces hasta la guitarra te la encuentras en un bazar. En un bazar, pasan con guitarras cargando en la calle y dices, oye, pues vendo guitarras. Aquí sí es un instrumento caro y es un instrumento que también, como que no muchos, pues tienen el apoyo, ¿no? Porque es caro al principio. Y más si en este caso, pues te lo quieren como pagar, pues no es como que dices, bueno, pues te cuesta tanto y ya, si no pasa, si no te gusta, pues no pasa nada, o sea, salió barato, la batería era así como, en ese entonces sí fue un sacrificio que hicieron mis papás. Y pues sí es difícil. Ahora como formador, ¿cómo le dices a tus alumnos, oye, tú les prestas tu batería o les prestas una batería? ¿Sí? O ¿cómo es el proceso de...? Pues mira, siempre les doy opciones porque pues uno también aprende como a buscar soluciones, ¿no? En mi caso, pues el ruido pues sí afectaba como a los vecinos, entonces tenía que ir buscando opciones. Me puse a hacer practicadores de madera, buscaba formas, les ponía foamy, hacía muchas como formas de silenciar el ruido, ¿no? Luego, como ahora sí, un poco del gusto hacia a la pintura o hacia el dibujo, dibujé en una tabla como una simulación de batería, ¿no? Entonces, pues ahí me hacía mucho la idea del cómo sonaba los tambores realmente, aunque estuviera en la tabla, ¿no? Y esa forma a mí me ayudó por muchos años a estudiar y a decir, o a no limitarme, a decir, bueno, pues es que sí hay más opciones de estudio, ¿no? No nada más es como que tengo o necesito el instrumento. Entonces ahora lo que yo hago con los alumnos es que les doy esas opciones. Siempre trato como decir, bueno, yo comprendo que no tienes la batería, es un gasto que, y ahorita pues más, si de antes era caro, pues ahora es más caro porque todo está muy caro. ¿Cuánto llega a costar? O sea, por muy barata, una muy básica que digas de inicio, de formación, con lo básico para... Híjole, pues mira, desde así muy sencilla, muy sencilla, sí están como entre unos 7,000, 8,000 pesos. Ya. Una batería básica. Sencilla, básica, que sea funcional, ¿no? Y de ahí... Y de ahí a... Sí, porque es un instrumento, yo le digo como infinito, ¿no? No es como que dices, bueno, pues a la guitarra le agrego una cuerda, pues no se puede. Sí hay guitarras de 6, 7, 8, hay más cuerdas, ¿no? Pero la batería no. O sea, puedes tocar con un platillo, puedes tocar con 30 platillos. Sí. O puedes tocar con 2 tambores. O sea, realmente no tienes como un límite en la parte de la percusión, porque ya de repente te emocionas y dices, bueno, pues sí, ¿y qué tal si le agrego esto? ¿Y qué tal si le agrego esto? ¿Y qué tal si le voy? O sea, le empiezas a ir agregando cosas y ya no son ni los 8,000 ni los 10,000 pesos. O sea, ya se empieza a elevar y es difícil el poder trabajar para mantener un gustito caro. Sí, porque ya después sí es tu herramienta de trabajo, pero también se vuelve como un gusto, ¿no? Que empiezas a decir, bueno, pues le voy a agregar un platillo, a veces ni los necesitas, pero ya es como a ese gusto, ¿no? De decir, bueno, es que me gusta este sonido, se lo voy a agregar, pero sí, realmente es un instrumento caro. Pero funciona el de las tablas, supongo, porque mucho es coordinar, ¿verdad? También, o sea, mucho es coordinar, sí. Y tus pies también coordinar, o sea, pues nos volvimos tus fans ahí viéndote, ¿no? Porque sí, los pies son importantes, ¿no? En la coordinación del instrumento.
Entonces parece que están tocando, pero los pies también son importantes. Sí, fíjate que algo bien chistoso, yo siempre le digo a los alumnos que es como ir por la vida. O sea, vas por la calle y vas caminando, pero nunca nos tomamos el tiempo a saber que hasta el caminar tiene un ritmo, tiene un tiempo. Entonces tiene una coordinación. Si tú vas caminando, vas haciendo como cierto ritmo, ¿no? Sí. Incluso si vas rápido, si vas... Lo mismo que la música. Entonces yo les pongo ejemplos así a los alumnos, donde para comprender el tiempo, le digo, mira, es como cuando caminas, no puedes ir caminando con un pie y luego te pasas otra vez con el mismo pie, ¿no? O sea, vas caminando derecha, izquierda, con un tiempo, ¿sí? Aquí la música es igual, la música es ir caminando dentro del lenguaje musical. Entonces yo sí les recalco mucho el que la música es todo, ¿no? Todo lo que vivimos diariamente es un lenguaje. Yo creo que sí, ahí es donde entra como esa parte de la sensibilidad, donde ya empiezas a darte cuenta de que pues hasta el caminar Sí. viene dentro de un arte, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes crear ritmos, puedes... Yo recuerdo que en mis estudios, en el transcurso de los camiones y eso, siempre iba con una libreta, iba viendo así como en la calle, ¿no? Y veía, mira, este se llama tal, y escribía el nombre y le buscaba un ritmo. Y decía, mira aquí si voy a decir, bueno, constructora, ¿no? Entonces, mira, tiene como un sentido, ¿no? Entonces empezaba a darle como sentido a mi entorno. De repente iba hasta en el camión, el mismo camión producía un sonido, llevaba un tiempo, empezaba a mezclar todo lo relacionabas mi entorno con un ritmo. Exacto, y es donde como que empecé como a sensibilizarme más como con el entorno, no lo veía nada más como las notas, como las partituras, como la coordinación. Ya la coordinación la veía desde otro punto, ¿no? Decía, bueno, pues es que mira, hasta agarrar una taza tienes un movimiento de coordinación. Entonces, entre todo mi aprendizaje empezaba a experimentar muchas cosas, hasta con tazas, con platos, con lo que fuera que me produjera un sonido. Empezaba como a maquilar mi cabeza así, bueno, ¿qué se puede hacer con esto? Y ya de repente, pues entre la práctica, luego estaba comiendo y estaba agarrando y la silla y la mesa y los pies, y empezaba como a crear cosas, ¿no? Y ahí es donde empezaba como a romper como el que nada más te tienes que limitar a estudiar la música y las partituras y como la lectura, el solfeo, todo eso sí es bien importante, pero yo creo que si no te das cuenta de lo que puedes aprender del entorno, como que te limitas. Sí. Te limitas, y eso a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo el ver como mi entorno, ¿no? Hasta las pláticas de las personas, puedes encontrarle un ritmo, puedes encontrarle un sentido, puedes hacer creaciones musicales de una simple plática, ¿no? Si te pones a ver un partido de fútbol, un partido de básquet, o sea, te empiezas a dar cuenta de que todo produce un sonido y empiezas a asimilarlo. Y a mí, que me encantan las percusiones, todo lo veía así como, mira, este es un ruido. Entonces, hasta el básquetbol, ¿no? Entonces, ahorita a algunos alumnos les empiezo como a trabajar un poco la percusión corporal y a trabajar como con pelotas, en la parte del ritmo, ¿no? Les pongo la lectura con pelotas y también ellos empiezan a asimilar que la música no nada más son instrumentos, sí. Que el básquetbol, el fútbol, el béisbol, todo produce puedes como hacer música de cualquier cosa, ¿no? Sí. Y empieza como a darles, como a sembrar esa semillita
a los alumnos de no limitarse a que, porque muchos dicen, es que yo no tengo instrumento. No pasa nada si no tienes un instrumento. Aquí lo importante es la creatividad que tú tengas. Entonces le digo, a ver, vamos a agarrar cualquier cosa, lo primero que se me venga a la mente, lo primero que pueda agarrar, es así, bueno, a ver, vamos a hacer música con esta copa, a ver, vamos a hacer música con esta planta, con este vaso, con lo que sea, y ya los niños lo ven así como, no sabía que se podía hacer eso. Y yo creo que sí es bien importante el que puedan conocer su entorno, y que no nada más lo vean como dentro de la clase de música o sobre los instrumentos, que sea la música, ¿no? Sí. Dentro de eso. Platicábamos de cómo puede llegar a ser que tus ingresos dependan de la música. ¿En qué momento dijiste tú ya, o así me platicabas ahorita de cuando ya entraste a la banda? ¿Ahí en ese momento ya te pagaban por presentaciones? ¿O sí, ahí ya empezabas a ganar tú por presentación? Sí, ya me empezaban a pagar, pero como era el nuevo y era así como... Mal pagadón. Pues, como tú eres el nuevo, pues a ti te toca tanto, ¿no? Y pues yo lo que quería era tocar. Y ya el extra era como, bueno, pues me están pagando. Afortunadamente teníamos como varios, como chambas en la semana. Entonces tampoco era como que, bueno, pues la verdad no sale. O sea, sí salía. Limitado, pero salía, ¿no? Entonces, pues era maquilar una idea de decir, bueno... Ser persistente, como verlo a largo plazo, no decir el momento, me están pagando muy poquito, sino a lo mejor la proyección que puedo tener en una presentación, puede ser que pegue por ahí con alguien más. Sí, o buscar decir, bueno, ¿qué puedo hacer como para que esto mejore, ¿no? Y era empezar a buscar como más opciones. Y entre de esas opciones... mi primer contacto con otro grupo, me metí a internet y encontré un grupo norteño que buscaba baterista, ¿no? En mi vida había tocado igual norteño y tampoco era como mucho de mi agrado. Mi familia sí llegaba a escuchar mucha música y la conocía, pero nunca fue mi idea. No era que te pusieras tus audífonos y te pusieras a No. Y entonces fue algo distinto, también algo que me movió mi zona de confort. Y ahí es donde yo aprendí a decir, ¿sabes qué? Es que no me tengo que limitar. Y a partir de ahí fue donde empecé como a agarrar muchas ramas dentro de la música. Ya estaba con el grupo de música brasileña, tocábamos también algunas salsas, tenía que entonces estar estudiando un buen. Y aquí entro en la parte como de ahora conocer esta parte de la música norteña. Y era bien chistoso porque como que siempre he sentido como que esa parte de la música norteña no encajo por cómo me he visto, por cómo soy, ¿no? En todos los grupos que he estado de música norteña siempre ha sido como que se les hace muy raro. Muy irreverente. Sí. Ok. Y dentro de como de esa oportunidad, se abren más. ¿Por qué? Porque el hecho de no ser como... Ser diferente. Exactamente, ser diferente dentro del estilo me abrió más puertas. Entonces era donde ya empezaba como a tener mejores ingresos, mejores oportunidades. Ya a veces algunas personas se me acercaban, oye, fíjate que quiero aprender a tocar batería. Entonces me empezaban como un poco a buscar, ¿no? Porque ya empezaba yo a tocar en varios lugares y empezaba como a darme a conocer un poco. Y ya de ahí fue donde pues, empecé con un alumno y luego otro alumno y luego ya me ofrecían más trabajo y luego ya empezaban a buscarme para dar clases. Sí. Entonces se me fue como alineando todo. Sí. En la cuestión de lo que me comentas, ¿no? De cómo solventar o vivir de la música. Yo creo que lo principal es lo que decías ahorita, el no desistir. El no desistir, el siempre tener como tu meta
yo sé que a veces para muchos es muy larga, ¿no? O se ve muy largo, pero yo creo que eso es lo que a mí me ha dado lo que tengo, ¿no? La persistencia, el no desistir, el decir, lo tengo que lograr, sí lo voy a lograr. Entonces eso me ha motivado mucho. Ahorita también agradezco mucho a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que me brindan ese respaldo, mucho apoyo. Entonces, pues es una motivación todavía más grande, ¿no? Sí, pues yo creo que eso viene desde un tema cultural, Alan, desde que platicabas con tus papás. Yo creo que mucho ese era el temor, ¿no? O sea, de que, puta, ¿a poco este güey la va a armar así de músico? Y sí, pues como todos los papás, ¿no? Preocupados por nosotros, porque, puta, saber que iba a hacer, se va a volver marihuano, se va a volver borracho, ¿no? Mujeriego. ¿no? Y ahora sí que cada quien toma el camino que quiere, ¿no? O sea, la verdad es que no está lejos de la realidad esa situación, ¿no? Porque pues es un entorno de la fiesta, ¿no? Exacto. Entonces, pero pues yo creo que ya depende de cada quien, pues de cómo tomas tú el camino que eliges, ¿no? Sí, eso es bien importante. Fíjate que estás como comentando algo que sí es muy, muy importante, que a veces el estereotipo que tienen los músicos o los artistas en general, en este caso, mi caso, la música, es como, dices músico y luego lo primero que te imaginas es alguien tomando, alguien consumiendo drogas, con mujeres. Es lo primerito que mucha gente como que asimila, ¿no? Pero efectivamente a veces lo más difícil es poner un límite a eso dentro del ambiente, ¿no? Sí. Porque a mí me tocó muchas veces que, oye, fíjate, ¿quieres una chela? No, estoy bien. Tómate una chela. No, de veras, muchas gracias. Tómate una chela. Muy insistentes. Muy insistentes la gente, ¿no? Y yo así, no. Estoy trabajando. No, estoy trabajando. O simplemente, no quiero. Y es muy difícil porque dentro del ambiente a veces la presión social es, bueno, pues me tomo una, ¿no? O bueno, pues pruebo tal cosa. O bueno, pero a veces lo más difícil es abstenerse. Sí, decir, ¿sabes qué? No lo quiero hacer. Y también eso es lo que te da como esa fortaleza en tus metas, porque es muy fácil como perderte en el camino, o más bien tomar otro camino, aunque sea el mismo de la música, pero ya te vas como cada vez alejando un poco más de tu objetivo, ¿no? Porque no nada más yo veía la música de tocar, ya después era, bueno, ok, ya estoy tocando, ahora qué sigue después de tocar, ahora hay que empezar a trabajar la interpretación, y dentro de la interpretación era como también trabajar una parte social, y es difícil, sí. Es difícil, ¿por qué? Porque dentro de esa parte social te conoces gente, de todo tipo de gente, desde el que no toma hasta el que se acaba todo, entonces es muy difícil poder como poner límites dentro del ambiente, y más pues en la edad, ¿no? En la que yo estaba, cuando yo estaba tenía como 24 sí. años, y era difícil poner límites porque pues el mundo estaba abierto, sí. Estaba abierto a que no tenía alguien que me dijera como no lo hagas, más que como que la educación que recibí de mi familia, ¿no? Entonces tenía todo el mundo abierto, tenía las puertas abiertas para hacer lo que yo quisiera. Y ahí es esa parte como difícil, ¿no? Decir, bueno, es que no quiero salirme de mi meta. Mi meta es llegar a ser un músico profesional, poder vivir bien de la música, tener mi propio espacio donde ya no pueda como limitarme a decir, bueno, tengo que estudiar a tal hora. Sí. O sea, empiezas como, ya mi meta ya no nada más era tocar, sino hacer dentro de la música algo bien. Y pues hasta la fecha aquí sigo, uh-huh. en esa lucha de ser un músico profesional, de tener mis espacios, de tener gente a quien yo pueda instruir para sembrar esta semilla de gusto hacia la música, ¿no? Y la presentación que recuerdes que más te haya gustado, o sea, en el grupo que haya sido, en la banda que haya sido, o la que para ti ha significado como la más
emblemática que hayas tenido que recuerdes con más, no sé, como con más cariño, ¿no? O sea, ¿qué presentación se te viene a la mente que digas, pues no sé, tocamos con tal grupo, la abrimos a tal grupo, o nos tocó nosotros ser el grupo principal? Fíjate que aquí tengo dos como presentaciones que tengo así Muy muy grabadas. marcadas. La primera fue, me invitaron a tocar ya después a otro grupo como de norteño banda. Y días antes me dijeron, oye, fíjate que estamos buscando baterista y esto, porque el fin de semana vamos a tocar en la Plaza de Toros. Y yo así, pues, no he tocado norteño banda, faltan como 4 días, ni los conozco. Y en ese momento le íbamos a ver a Gerardo Ortiz cuando Gerardo Ortiz estaba en un Super auge. super auge. Entonces para mí fue algo como muy imponente el poder pararme en la Plaza de Toros con tanta gente, tocar música que nunca había tocado y toda la gente ver esa energía fue como muy impactante para mí. Esa es una, ¿no? Que me marcó mucho, que como en mis inicios de tocar como norteño banda, que me marcó mucho el tocar ahí en la Plaza de Toros. Después, por segunda vez, me tocó tocar ahí en la Plaza de Toros, pero abriéndole a Julián Álvarez. Esa fue, yo creo que la vez que no podía controlar como la emoción, porque estaba la Plaza de Toros llena, tenía creo que hasta sobrecupo. Se sentía cuando la gente gritaba, cuando terminamos una canción, se sentía la vibración de la Plaza de Toros. Y nunca había sentido eso. O sea, yo estaba en el escenario y toda la Plaza de Toros vibraba hasta el escenario. Y sentía una emoción, estaba así como temblando de tanta emoción y muchas como emociones. Como que dices, no manches, o sea, de no haber logrado tocar nunca y ahora estar tocando aquí sí, con la Plaza de Toros llena. Sí, entonces esas dos han sido como de las que más me han marcado, ¿no? Como el inicio de tocar como norteño banda y ya estando dentro del norteño banda, abrir y tocar para tanta gente en la Plaza de Toros, ¿no? Sí. Y ya después empezaron como más presentaciones en la feria y eso, y seguía como esa emoción, ¿no? Y yo decía, es que este camino es el que yo quiero, ¿no? Pero también con los años ha ido como modificándose un poco mis metas, ¿no? Dentro de esta parte de la música. Ok. Y Alan, tengo una pregunta. Ajá. A todo esto, Alan, fíjate que le hago la pregunta a todos los invitados y pues afortunadamente pues como que todas las respuestas han sido diversas, ¿no? Uh-huh. Como ha sido, no, como tú dices, ya habías visto algunos, pues si te fijas son como charlas con personas como de sectores de la sociedad de diferentes giros, ¿no? Si lo podemos llamar así. Entonces esta pregunta te la quería hacer. ¿Tú cómo consideras que lo que tú haces trasciende a las personas? O sea, ¿cómo lo que yo hago a través de la música, a través de la formación, a través de un concierto, a través de, no sé, una plática, ¿cómo lo consideras? ¿Cómo te da esa como satisfacción de realizar tu trabajo y cómo lo consideras que hace bien a la gente? Pues mira, yo creo que el arte es indispensable en nuestra vida, ¿no? Sí. Y ahorita creo que hay una buena opción en esta época que nos puede ayudar mucho, que es acercar a las personas al arte. Porque ya hablábamos un poco como de la sensibilidad, ¿no? De las personas, sí. de ver el entorno, de conocer más culturas, de conocer más personas. Ahorita con el internet es una gran herramienta, pero
de cierta forma se pierde algo que el arte te lo da, ¿no? En este caso la música, que es el acercamiento, es lo vivencial. No es lo mismo buscar un video, un tutorial en internet y dices, bueno, ok, ya saqué la canción. ¿Qué aprendiste a imitar? ¿Qué nos ayuda como el arte? El tener esa parte de convivencia, de poder compartir con un niño tu gusto, tu emoción, de que no nada más es tocar la parte técnica, la parte práctica, sino van muy, muy de la mano las emociones, la seguridad. Entonces, yo siento que el trabajo que hacemos los artistas es acercar a las personas a esa sensibilidad y a tener esta seguridad para que les pueda funcionar como en su vida diaria. De repente yo les digo a algunos alumnos que son como un poco introvertidos y eso, que la parte de la seguridad es muy, muy importante, porque es la proyección que damos, ¿no? Lo que refleja hacia la gente. Y les digo, yo entiendo y comprendo que tocas muy bien, pero si tú no te lo transmites, es como vacío. A lo que me preguntas, es que ahí es donde entra en eso. Nos ayuda mucho a poder trabajar esa seguridad fuera y dentro del salón de clases, en la calle, al momento de estar platicando. Yo también soy una persona que trabaja mucho esa parte, ¿no? de la seguridad. Entonces, yo creo que es una muy, muy buena opción el acercar a las personas, independientemente de si son niños, adultos, bebés, de la tercera edad. No hay límite de edad como para el arte, ¿no? Sí. Ni para la música. Siempre hay como es muy moldeable y es como muy noble el arte, ¿no? Entonces, yo he notado que a veces esos pequeños como detalles dentro del arte, dentro de la música, te pueden mover algo como persona. A lo mejor tú no te quieres dedicar a la música, pero si empiezas a platicar con más músicos, empiezas a escuchar instrumentos más seguido, empiezas a platicar sobre música con más, pero te empieza como a sembrar algo. Uh-huh. Y ese algo te va a mover toda tu vida. En este caso, a lo que tú te dedicas, no sé también qué tanto te guste la música, no sé qué te gusta, pero no sé a qué grado. Pero si empiezas a tener como ese acercamiento, vas a empezar como a sensibilizar otra parte de ti. Todo nos da como un aprendizaje. El arte nos da mucho aprendizaje como de las emociones. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que controlar esa emoción que te platicaba de los eventos que yo he tenido. A veces se nos va de las manos. Y eso es lo que aprendemos, a controlar las emociones, a controlar, a estar frente a un escenario con tanta gente y decir, tengo que estar tranquilo para que todo salga bien, ¿no? Porque a veces me pasó que la emoción me ganaba y me iba bien rápido tocando, ¿no? Y no podía controlar mi emoción. Entonces, ahí es donde empiezas a controlar un poco las emociones. Dices, bueno, tengo que estar calmado, tengo que tener concentración, tengo que tener disciplina para poder lograr mis metas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos ayuda mucho como sociedad, ¿no? En este caso, uno de mis papeles
importantes es poder instruir a mis alumnos a eso, a que tengan disciplina, a que la música no se debe como subestimar, a que puedan ser ellos como quieran, como sean, pero que sean ellos con su instrumento. Porque a veces te dicen, no, pues es que tienes que ir así. De repente tenemos presentaciones y ¿cómo tiene que ir vestido? Como él quiera. Como él quiera, si se quiere ir sin camisa, puede ir sin camisa, con que él sea él mismo. Se sienta como... Se sienta cómodo, eso es lo importante. Cosa que en la sociedad a veces es muy difícil que te vean y te digan, no, pues es que, mira, ve cómo se ve, cómo se viste. O sea, siempre estamos como con esa espinita de que la gente nos está juzgando, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que aprender a ser nosotros mismos, que es muy difícil en muchos como ámbitos, el poder ser como uno mismo, ¿no? Sí, sí. Es muy difícil y yo siento que el arte es lo que te ayuda mucho. Sí. Por eso a veces dicen, mira, él parece artista, ¿no? Porque pues a veces nos vestimos... Sí, se identifica, ¿no? Exacto. Fíjate que también, ahora que lo dices, pues cuando vamos a un barecito, cuando vamos a un restaurante, cuando vamos a un lugar donde hay música en vivo, automáticamente te cambia el chip del momento. O sea, sí. El tener una banda, un grupo en ese momento, o una persona que está tocando un solo instrumento, ¿no? Pues ya lo volteas a ver y como de lugar, a mí me pasa donde quiera que voy, ¿no? Me ha tocado ver personas que están tocando el piano, el saxofón, o una banda de rock, ¿no? En vivo. Pues no se diga ahora los conciertos masivos, ¿no? Hoy en día están, pues cada vez creo que como tú dices, se vive un gran momento porque pues ahora tenemos esa facilidad de que este mundo globalizado te permite estar quizá en Monterrey a un costo más barato, en Ciudad de México a un costo más barato, cuando anteriormente era muy difícil viajar a un concierto en Monterrey, Guadalajara, no sé, Cancún. Ahora actualmente pues ya hay vuelos baratos donde te puedes mover más fácil, ¿no? Conocer, inclusive los boletos pues son más accesibles, ¿no? Y entonces eso te va dando, como tú dices, aprovechar ese momento porque pues hoy en día pues hay más formas de difundir a los artistas, ¿no? Sí. Anteriormente pues era verlos por ahí en algún lugar y que pegara y sí. Pues no, eso no estaba tan alejado de lo que viviste tú, entonces sí. Pues no era tanto en las redes sociales como ahora, ¿no? O sea, no habían esas oportunidades que ahora se tienen y como dices, aprovechar ese momento para que tanto el artista como la sociedad pues puedan hacer clic, ¿no? Porque los dos nos necesitamos, es la verdad, ¿no? O sea, sí. El artista necesita quien lo escuche y nosotros necesitamos quien haga música, ¿no? Sí. Entonces, pues eso creo que ha sido muy bueno, o sea, yo hoy en día creo que vale mucho eso, que haya más oportunidades para los artistas, porque de verdad yo creo que sí hay gente cada vez que aprecia más la música. Yo sí me doy cuenta que de todos los géneros, ¿no? A lo mejor ha venido ahorita lo del reggaetón y así, pero pues no sé, yo no me gusta, pero pues lo respeto, ¿no? O sea, son géneros que han nacido, ya tienen tiempo, pero se han ido desarrollando y pues así cada cosa, ¿no? Cada quien ha encontrado su nicho y pues creo que como dices, no desaprovechar esas oportunidades a las personas que están intentando ahora, porque a eso pues me va a llevar a la otra pregunta, que ¿cómo fue tu emprendimiento a través de la música? Porque ahora ya lo vemos como un negocio, pero como un negocio que realmente no lo ves como un sacrificio, sino como un proceso ya de tu plenitud, ¿no? O sea, ya vivir de la música ya sin el estrés de estar al día y sí. Qué difícil, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso, Alan? Fíjate que ha sido muy difícil y ahí es donde yo creo que entra como mi esposa. Ahí es donde entra esta parte de mi familia del apoyo. Entonces, ahí es donde empezamos como a congeniar ideas, a tener una visión más completa, porque pues uno a veces, ahora sí como dicen, dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? A veces uno trae sus ideas y sí funcionan, pero también es bueno tener la otra parte, ¿no? Y el complemento ha sido pues difícil, pero
Yo creo que, como te comentaba, siguiendo como ciertas como cosas, en este caso, Sí. la disciplina, el gusto, el amor a lo que uno hace, es lo que te va como complementando, ¿no? Sé que a veces pues no podemos vivir de amor ni de disciplina, tenemos que estar ahí, ¿no? Entonces sí es estar tocando muchas puertas. Pero yo creo que lo más importante es aventarte. A mí yo creo que desde el inicio de mi carrera musical es aventarte. Yo he aprendido es que si no te avientas, no vas a saber qué hay del otro lado. Sí. Y a veces es muy difícil el aventarte. Y ahorita como esta parte del emprendimiento, pues yo ya soy como más, ya tengo como mi propio, se puede decir mi propia empresa. Entonces me tengo que aventar. Y ya estoy ahí, entonces ya no puedo echarme para atrás. Y tengo un gran soporte, que es mi familia, que no me ha dejado caer. Y las veces que me he caído, aquí estamos para levantarnos, ¿no? Pero sí ha sido un camino difícil, pero yo creo que nada en esta vida es fácil, ¿no? Así es. Y lo que nos platicas es como diversificarse. Entiendo que no solo limitarte, por ejemplo, a las presentaciones, si durante el día puedes hacer algo más, Sí, tienes que hacerlo. O sea, no hay tiempo de quedarse dormido, aunque vengas desvelado, tú tienes que despertarte y seguir, Sí. preparar tus clases. sí, Entonces, pues es mucho de vocación, como tú dices, o sea, con la meta clara, el objetivo claro y no estar esperanzado a pura presentación, ¿no? Si bueno fuera que fueras como Julián Álvarez, ¿no? Que ya, Sí. ya no tiene de qué preocuparse, ¿no? Pero Sí. pues, este proceso pues va a ser largo, ¿no? Entonces, pues en el momento que ya no tengas que, digamos, trabajar a muerte, pues a lo mejor todavía va falta, ¿no? Pero sí, yo creo, como dices, diversificar, como lo de la escuela, clases particulares, tocar en varios grupos, o sea, varios géneros, o sea, eso te ha hecho, pues literal, pues volverte un empresario, ¿no? Porque pues puedes tocar un ritmo, puedes tocar otro ritmo y Sí. te invita una banda y te invita a otra banda. Entonces, eso es importante, ¿no? Sí, es muy importante y es donde yo creo que no te debes de limitar. Independientemente del rubro o tu carrera que elijas, es aprender a no limitarte, ¿no? Siempre verle una opción, decir, bueno, ok, dentro de la música no nada más es tocar, o sea, puedes producir, puedes enseñar, puedes crear, o sea, hay muchas ramas dentro de la música. Desafortunadamente a veces no nos las enseñan, ¿no? Es lo que te decía, Sí. volviendo como al inicio, en el conservatorio te las enseñan, pero nunca a veces te dicen el qué puedes hacer, Sí. pero siempre traes en la cabeza como que hay más opciones. Sí, sí. Ya conforme vas con la experiencia dices, bueno, mira, la producción, los músicos en vivo, los músicos de sesión, grabar para música para películas, dar clases, crear instrumentos, tantas como Sí, cosas. organizar eventos, ¿no? Organizar eventos, exacto. Hay muchas como cosas que se pueden... Alrededor de... Y es donde yo ya entro como en esta parte, lo veo como una extensión de mi meta. O sea, mi meta es esta y dentro de mi meta voy creando extensiones. Sí, para llegar allá me tengo que apoyar de, ¿no? Exacto, y es donde yo ya empiezo como a ver la parte como lo que me comentas de lo empresario. Decir, bueno, ya no debo de estar como en este punto de trabajador, ¿no? Tengo que tener una visión distinta, más profesional y pues ya enfocada a también ayudar a la sociedad, porque no nada más es un negocio, o sea, sí es bien chido que te paguen por hacer lo que te gusta, que te paguen por tocar, o sea, es bien chido, Sí. pero como Moisés la pregunta, ¿no? ¿Qué impacto tienes en la sociedad? Porque a final de cuentas, para eso estamos. Sí. Trabajamos para la sociedad, ¿no? Sí. Trabajamos para divertir a la gente. Entonces, ¿qué impacto tienes que tener? Pues tienes que buscar. En este caso, yo estoy buscando el poder tener como un apoyo con mis alumnos. Decir, bueno, mira,
yo enseñándole esto, a lo mejor llega a su casa y lo empieza a platicar con sus papás. Y sus papás empiezan a tener como una percepción distinta porque su hijo lo ve feliz. Sí. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Que el alumno sea feliz. Uh-huh. Yo entiendo que es bien importante la parte de tocar, yo entiendo que es bien importante la parte de saber, pero de nada nos sirve tocar y saber si no lo disfrutamos, si no aprendemos a amar o a ser felices con lo que hacemos. Claro. Y ahí es donde dices, ahí está mi objetivo. Ahí está mi objetivo. Sí toca, sí sabe, pero no cualquiera, me consta, puede a veces llegar a ser feliz haciendo lo que le gusta, Sí, ¿no? sí. Entonces ahí es donde dices, donde viene el pago. Uh-huh. Para mí, decir, no manches, qué chido ver al alumno de 5 o 6 años expresarse así de la música. Uh-huh. Que los papás los veas tan felices de que su hijo es feliz, pegándole a los tambores, tocando guitarra, cantando, tocando el piano. O sea, ver a los alumnos, a los hijos haciendo lo que les gusta. Ese es el mejor Esa es tu pago. satisfacción. Ese es el mejor Sí. pago, ¿no? Sí, y luego en los eventos, pues la gente hasta se queda sin feria, ¿no? Luego para pagarle a los músicos, no hay bronca, que se avienten otra hora, ¿no? Sí. Y la gente hace un esfuerzo por conservarlos, ¿no? O sea, de que dice, pues pagaron 3, 4 horas, no, ya bien prendidos otra hora y otra hora, ¿no? Y pues eso es lo que la gente paga, ¿no? O sea, cuando está contento y está pasándola muy bien, pues es gracias a ustedes, ¿no? O sea, Sí. llegan a un evento a exponenciar las emociones de las gentes, de las personas que están ahí, ¿no? Entonces, pues sí, entre la borrachera, y no necesariamente, o sea, en la fiesta tranquilos, también los sentimientos están a flor de piel, entonces ahí la gente aprovecha y quiere tenerlos ahí, ¿no? Es que les cambias el momento, ¿no? Cambias la percepción de una rutina Sí, a la gente, ¿no? sí. Y de tener estrés, de tener muchas emociones a veces negativas, y llegas y a un lugar donde la gente está feliz, Sí, te mueve todo y te Sí. cambia el día. sí. Entonces, pues eso es también como, yo creo que por lo que paga la gente. Sí, ¿verdad? Sí, sí, cierto. Ese valor que tiene, esa El momento. satisfacción, ¿verdad? Sí. Sí, tienes razón. Alan, vamos a pasar para que no se nos pase el tiempo. Hay la pregunta que decías que a lo mejor iba a estar muy difícil. ¿Cómo defines tu felicidad o la felicidad y el éxito? ¿Cómo lo defines? ¿Cómo, para ti, qué ha pasado? ¿Cómo ha sido tu momento más feliz o tu momento más exitoso? ¿Cómo la definirías, Alan? Sí, está difícil. Está difícil, pero para mí, como definir esa parte como de felicidad, pues entra el no dejar de ser quien tú eres. Porque eso es lo que te va a dar como esa satisfacción y no perder tu identidad, ¿no? Sí. Te va a dar una seguridad de decir, bueno, pues yo soy así y así soy feliz. Sí. Entonces, la música pues ayuda mucho como en esta parte de la felicidad, ¿no? Y a mí me ha ayudado mucho el poder ser feliz haciendo lo que a mí me gusta y vivir de lo que me gusta y que me paguen por lo que a mí me gusta y que me apoyen por lo que a mí me gusta, ¿no? Sí. Entonces yo me siento como una persona muy afortunada en que tengo mucha gente que contribuye en esa felicidad, ¿no? Sí. Entonces, como que mi percepción de la felicidad es eso, el siempre ser como tú, o sea, siempre ser tú, perdón, Uh-huh. Y no dejar como tus sueños, no dejar tus sueños como en segundo plano. Yo sé que es bien difícil, pero en ese camino de tropiezos y eso, después le vas encontrando el gusto y dices, no manches, qué chido. Y es donde entra como esa felicidad, ¿no? Sí, sí. Esa felicidad de decir, bueno, pasé estas cosas, pero gracias a esto
estoy Ya aquí. estoy aquí. Y me da felicidad como el haber tenido todos esos tropiezos, porque ha sido como lo que me ha hecho fuerte, ¿no? Claro, Y el ser fuerte me da esa felicidad de poder compartirla, ¿no? También como las Claro. demás personas. ¿Y el éxito, Alan? Y el éxito pues viene, yo creo que... Viene como de la mano, ¿no? De la mano. Sí, es que no creo que puedas tener éxito sin felicidad, ¿no? O sea, sí, a lo mejor pudiera ser que puedas tener mucho éxito, pero sí va mucho de la mano el que pues te sientas a gusto, Sí, te pleno, sientas ¿no? bien haciendo lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces, yo creo que así definiría como también un poco el éxito, que es, va muy de la mano haciendo lo que a ti te gusta. Sí. Y pues no dejar ni desistir para que tengas ese éxito que buscas, ¿no? Claro, claro, claro. Y ya nada más para terminar, nos quedan poquitos minutos. Les cedo los últimos minutos a los invitados para que pues aprovechen, ¿no? Porque yo pues les digo siempre pregunto y pregunto y pregunto y ustedes como invitados pues alguna pregunta, algún comentario o algo que quieras como para cerrar la plática con toda confianza, adelante. Bueno, en este caso se me ocurre hacerte la pregunta de, ahora que estás ya también de este lado, ¿no? Tú como papá, ¿cómo percibes los gustos de tu hija, ¿no? Fíjate que está bien curioso porque primero que nada siento como que ella y yo tenemos el mismo carácter. Entonces mi hija y yo tenemos el mismo carácter y somos muy allegados, ella y yo. Creo que la conozco muy bien, o sea, pues toda la vida hemos estado juntos. Y creo que he aprendido a como irla conociendo a través de los años, o sea, como que cada etapa ha tenido ya unos gustos, ¿no? Pues tú sabes, como desde chiquitos por los juguetes, las Barbies y así, hasta ahorita que está teniendo ya gustos como por el deporte, como por la música, o sea, ya la voy conociendo ahora ya como que se va haciendo ya jovencita, ¿no? Ya adolescente. Entonces es bien padre que tú puedas identificar, que conozcas a tu hija qué es lo que le gusta. Yo creo que eso para mí es muy satisfactorio. Yo te puedo decir que yo sé los grupos que le gustan, la he acompañado a conciertitos que a ella le gustan, y nos vamos al básquetbol, que es el deporte que a ella le gusta. No ha tocado un instrumento porque a lo mejor no lo hemos visto tan de cerca. A lo mejor si estuviera por ahí en algún concierto ya más cercano, ¿no? Donde pueda ver al baterista, al guitarrista, cualquiera de los músicos, pues a lo mejor sería como que le sembraría la espinita. Y por eso yo sí traigo como la intención de que ella algún día ojalá agarre un instrumento, ¿no? Porque sí creo que es un complemento muy bueno a sus vidas, ¿no? Y yo creo que para mí, como si fuera como ejemplo mío de la felicidad, pues es eso, para mí darle entender a mi hija, poderle dar las herramientas para que ella se desarrolle, porque hoy en día tú sabes que es complicadísimo el mundo en el que se desenvuelven ya ellos. A nosotros nos tocaron unas dificultades distintas, a ellos ahora les tocan otras. Entonces darle las herramientas, no solucionarle, yo siempre trato de darle las herramientas para que ella trate de decidir o a lo que pueda decidir y guiarla en lo que lo tengo que guiar. Entonces pues sí, o sea, no es sencillo, pero siempre trato de estar ahí al pie del cañón de ella para que pueda seguirse desarrollando y no limitarla a nada. Yo siempre le digo, en la escuela pues no pasa nada si te sacas un 7, un 6, un 8, lo que te saques, siempre y cuando sea tuyo, ¿no? O sea, dice, pues igual me pasó que dice, es que en la flauta saqué 6, para que no sé qué. Pues le digo, ni modo, hija, o sea, si no se da, no se da, ¿no? O sea, no pasa nada. Ajá. Pero como tú dices, capaz que más adelante se da, como a ti no se te dio en ese momento, capaz que ya más adelante se da, ¿no? Entonces, pues eso es, o sea, los hijos, como dices, yo creo que pues para ti significan lo mismo, o sea, es pues, una motivación que siempre tienes ahí, ¿no? Sí, sí, más que nada, pues es esa parte, ¿no? Como de ayudar primero como a la familia, para después contribuir como con la sociedad, ¿no? Y sí, tener esa mentalidad como abierta y poder ayudar pues también a las demás personas, claro, con esa visión, ¿no? Claro. De decir, bueno, pues es que voy a entender que tengo que ayudar a tal persona, tengo que respetar los gustos de tal persona, claro, tengo que
Pues sí es bien importante. Sí, ¿verdad? Sí es bien importante. Pues mi Alan, vamos a despedir el video pues agradeciéndote el tiempo que te tomaste de desvelado, te levanté de tu desvelada. No. ¿De dónde vienes? ¿De la Feria del Queso y el Vino? ¿Te tocó tocar ayer? No, fuimos la semana pasada, estuvimos ahí Ya, tocando ya. En la feria, y ayer nos tocó con el norteño, Con el norteño. pero sí Se prolongó. sí prolongan. Sí, pues en ese tipo de Eventos, ¿verdad? sí, como dices, no se prende la gente, y una y otra hora, entonces tú vas por 2 horas y terminas Sí. tocando 5 o 6 horas, ¿no? Qué bueno. Y no, pues agradecer también a ti por esta invitación y también por el reencuentro de, Sí, ya de estuvo padre, ¿no? varios años Sí. que de verdad fueron muy chidos para mí, Sí, el poder conocer gente, y pues muy afortunado también de que fuiste de las primeras personas que conocí y que me apoyaron, ¿no? Sí. Hasta por el simple hecho de estar aguantando el ruido, ¿no? Ese para mí era un gran apoyo. Entonces, nuevamente te agradezco. No, pues muchas mucho gracias la a ti, Alan, invitación. por venir, y ya te dejo para que te vayas a descansar y echar comidita, ¿no? Y pues nada, despedirnos de la gente que nos sigue. Siempre hay gente que se queda al final de los videos, y ahí voy a dejar tus redes para que te sigan. Claro que sí, muchas gracias. Y nada, Alan, pues muchas gracias. Con eso terminamos, Alan. Gracias a ti. Que tengas buena tarde. Gracias.